Para comprender el antecedente del terremoto de 1976, se debe generar la intención de revisar normas, y si existen, o implementarlas al carecer de ellas, que fue el caso de nuestro país. En esa época se creó la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Dentro de sus proyectos se publicó una norma estructural recomendada que fue adoptada por Conred y forma parte de su norma de reducción de desastres. Y eso hace que por lo menos la obra ingenieril, digamos, o la obra respaldada por algún profesional técnico, ingeniería, arquitectura, pues esté adecuada a normas recientes de diseño estructural, influenciada naturalmente por mucho de lo que nos viene de afuera. Existe, sin embargo, mucha obra empírica que mientras se elabora, digamos, dentro de los estándares y escalas usuales, digamos, obras de vivienda de 1 o 2 niveles, pues se espera que funcionen satisfactoriamente. Pero hay abuso en algunos casos de este sistema que ha funcionado relativamente bien y se notan en algunas regiones, en ciudades pequeñas y ya centros urbanos con edificaciones de 4 o 5 niveles o más, que tienen la misma configuración y el mismo sistema estructural que las obras pequeñas. Entonces, en esos puntos podría haber cierta inquietud del desempeño de esas estructuras, ¿verdad? En cierta forma, a pesar de los avances, aún construimos un poco de vulnerabilidad. Actualmente existen estructuras en Guatemala que han sido intervenidas para establecer una actualización y que puedan seguir teniendo vida útil, lo que el experto considera es factible, como los puentes. De hecho, en el caso específico del puente de Belice, ya se hizo una intervención que seguramente mejora su desempeño. Y dentro de esa intervención se utilizaron mecanismos muy actuales. Por ejemplo, se sustituyó, según entiendo, los apoyos de la estructura principal, de esa armadura principal, con elementos de aislamiento sísmico, que en buena medida lo que tratan es de evitar que toda esa gran energía del movimiento del terreno se le transmita en su totalidad al puente. Entonces, en ciertas estructuras, en particular estructuras importantes, yo creo que es de hecho factible el que se actualice, como se le llama realmente en ingeniería sismoresistente, la obra. Y bien, apunta usted que obras viales importantes, que de hecho el sismo del 76, uno de los estragos que causó fue que hubo muchas interrupciones, en particular en la carretera del Atlántico, con deslizamientos del terreno, con algunos puentes que dieron problemas. Y dentro del área, esas obras vitales, que de hecho así se le llaman, pues, además del beneficio diario, son específicamente importantes para el manejo de una emergencia y tratarla así. Nuestro país está conformado por 3 placas tectónicas que son como el rompecabezas que va formando la corteza terrestre. En el terremoto de 1976 se activaron la placa caribeña y norteamericana, que está a la altura del río Motagua. Pero a esto se suma el tema de la actividad volcánica en el país. ¿Realmente existe una relación? En Guatemala están los más grandes, potentes y destructivos de toda esta línea. Y esto se debe, como les había dicho anteriormente, porque Guatemala tiene una triple unión de placas. Pero hay una placa pequeña, como les había hablado, que se conoce como la placa de Cocos, que viene empujada por la gran placa del Pacífico, que es como una cuña que golpea Chiapas, México y parte de Centroamérica. Pero como es de una densidad más baja, ya que es una formación basáltica en principio contra un basamento granítico que es el continental, entonces es menos dura y se mete por debajo. Al meterse por debajo, pues, genera un proceso que científicamente se llama subducción. Subducción es el proceso por el medio del cual una placa tectónica
se mete casi en ángulo recto abajo de la placa mayor, que es la caribeña, va ingresando a una velocidad de 3 a 5 centímetros por año. Y recordemos que una de las leyes ya comprobadas de la termodinámica dice que cada 33 metros de profundidad aumenta 1 grado centígrado la temperatura. Entonces pueden imaginarse cuando las capas van metiéndose más o menos a 2, 3, 5 kilómetros de profundidad. Se funden y al fundirse liberan magma y liberan especialmente gases y parte del agua del océano que va incorporando. Esto genera grandes explosiones, tipo una olla express que le quita el tapón y busca la salida de cualquier forma. En este caso, la salida son las fallas y grietas naturales que han formado la corteza terrestre en Guatemala y van subiendo hasta que llegan a la superficie, donde generan una serie de explosiones. Dentro del tema de la infraestructura, dentro de una ciudad también se debe realizar un monitoreo de red de tuberías subterráneas, esto para evitar un riesgo y desastre inminente por algún tipo de movimiento sísmico. De hecho, una supervisión permanente, diría yo, ¿verdad? Una revisión que en la actualidad ya se podría contar con dispositivos que permitieran explorar por dentro los acueductos o los drenajes. Y de hecho, muchas veces, muchos de esos hundimientos son generados por el proceso usual de lluvia, que si precisamente hay alguna grieta en esos conductos principales, ya sea ocasionado por algún movimiento sísmico o por algún hundimiento por otras razones del terreno cercano o por envejecimiento de la misma estructura, el agua del terreno, digamos, en particular en época de lluvia, comienza a acarrear en particular las partículas finas del suelo y comienza a generar pequeños agujeros dentro del suelo que para obras así de grandes podrían llegar a ser importantes. Y de hecho, en buena medida, las causas usuales de hundimientos alrededor de tuberías, que incluso pasa a escalas menores en construcciones de casas, eventualmente alrededor de los baños se generan ese tipo de socavaciones. Entonces, es inicialmente debida a la lluvia natural, digamos, y eventualmente es comprensible que algún movimiento brusco del terreno pueda fracturar algunas de esas estructuras. Acostumbrarse a un riesgo sísmico equivale a tomar las debidas precauciones, mejorando nuestra cultura en el tema de gestión de riesgo, especialmente preparándonos para desastres como un terremoto que, en un posible futuro, se pueda repetir. Es importante conocer cuáles son las zonas sísmicas prominentes del país y especialmente realizar simulacros en casa, edificios y otros espacios para medir nuestros tiempos de respuesta hacia los puntos seguros. Así lo refieren los expertos.